El Señor le bendiga, siga bendiciendo nuestras vidas, amados hermanos. Amén. Vamos a Romanos capítulo 3. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Él es eternamente Dios. Y damos gracias a Dios por algunos padres que han venido en esta mañana a ver a sus hijos que participan de la escuela bíblica. La escuela bíblica es una entidad que Dios en el siglo XVIII permitió que se creara dentro de la iglesia y ha sido y es de gran bendición para todos los que participan, pero en una manera muy especial y particular para los niños, ¿no? Los niños desde muy pequeña edad comienzan a entender y a comprender realmente lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y Dios, a través de su iglesia, tiene maestros, ¿no? Hay un ministerio de maestros y también hay el don de la enseñanza, ¿no? Y porque la palabra de Dios, como se dice, es palabra de Dios, solamente Dios nos puede hacer entender su palabra, pero a través de hombres y mujeres que han sido llamados por Dios, que han sido elegidos por Dios, que han sido escogidos por Dios para poder enseñar la palabra. A veces el hombre vive como que esta existencia fuera todo y después de que aquí se acaba ya no hay más. No, el gran tema es, después de esta vida hay otra vida, ¿no? Hay otra existencia, o vida eterna o muerte eterna. Dios es el que ha creado todas las cosas, diga lo que diga el hombre. El hombre seguirá negando a Dios y será aún más agresivo en estos tiempos hasta que Cristo venga o Dios haga un juicio a nivel universal y demuestre que Él es Dios a esta humanidad pervertida, pecadora, que está bajo maldición y que lo único que genera es más violencia y pecado en esta humanidad. Pero nosotros creemos que desde pequeños le enseñamos la palabra de Dios. Ellos muchas veces te van a provocar a ti como padre que también busques de Dios. Y si tú eres un padre cristiano y le estás criando a tu hijo en el temor de Dios, dale gracias a Dios por eso, amado hermano. Es lo más grande que estás haciendo. No es que sean profesionales, que sean magíster, que sean doctores, que sean eminencia, que sean presidente de la nación, que sean ministros, que sean astronautas y se vayan hasta no sé dónde. Eso no es trascendente, hermano. Lo trascendente es que conozcan a Dios y al final ellos tomen sus decisiones de vivir en el temor a Dios. Vamos a Romanos 3. La misionera ha ido a otra iglesia a predicar, a la Iglesia de las Américas, y se excusa, ¿no? Padre, te doy gracias porque tú eres Dios, te alabamos y te adoramos. Háblanos por medio de tu santa palabra, tu palabra que tiene poder, tu palabra que tiene autoridad, tu palabra, con esa palabra tú creaste los cielos y la tierra. Tú dijiste que las cosas existieran por medio de tu palabra y las cosas se hicieron. De la nada hiciste todo lo que hay, Señor. Para el hombre que no entiende, porque no tiene una comunión contigo, jamás podrá entender esa verdad, pero de la nada hiciste todo lo que hiciste, y no solamente lo hiciste, sino que lo sostiene, Señor, esta creación. Y lo más grandioso que has hecho, Señor, es crear, Señor, tu iglesia en este tiempo, para que a través de ella los hombres te adoren, para que los hombres puedan estar claros y seguros de que tienen la vida eterna y se irán contigo. Gracias, y sigue hablándonos a través de estas 14 acusaciones que tú haces al hombre de su condición de pecado. Dice así la palabra en el 3:17, y camino de paz no conocieron, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Tomen asiento. Hemos estado ya varios meses hablando de las 14 acusaciones que Dios inspira al apóstol Pablo a escribir, porque esta no es revelación que Dios le había dado a Pablo, sino es inspiración, porque están todas en el Antiguo Testamento. Y
para confirmar lo que Dios le había revelado acerca de la condición pecadora, que no hay justo ni aún uno. Es decir, que nadie está justificado delante de Dios. Y va a usar su santa y bendita palabra, que el apóstol Pablo, como judíos, como él decía, él era alguien preparado desde muy temprano y conocía muy bien el Antiguo Testamento. Pero el Espíritu de Dios le va a indicar qué es lo que él tiene que escribir para demostrarnos a nosotros que somos pecadores sin Cristo. Y si aquí estamos, somos pecadores arrepentidos que Dios ha transformado y convertido en sus hijos. Y aquellos que no conocen a Dios siguen en esa condición de pecadores, y muchos de ellos a veces han participado de un colegio cristiano o practican el catolicismo, y si leen la Biblia, la palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios no cambia, solamente la forma como se escribe, ¿no? Cómo yo puedo entender esa palabra, ¿no? Entonces acá, si tú vas a Romanos, a cualquier Biblia que no sea la de los testigos de Jehová, ¿no?, tú vas a entender con claridad la que dice, y camino de paz no conocieron, ¿no? Es decir, el hombre es injusto. ¿Por qué causa? Por causa del pecado. El hombre es ignorante, no entiende y no tiene la capacidad de entender la palabra de Dios. Es fuerte, ¿no?, que te digan a ti ignorante, ¿no?, que te digan a ti analfabeto, ¿no? Pero esa es la palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque el único que te puede hacer revelar la palabra de Dios es Dios mismo. Por eso que Él tiene hombres y mujeres a través de toda la historia de la humanidad, y en especial después de que Él levantó su iglesia, para que a través de ella usarla, ¿para qué? Para buscar lo que se había perdido, ¿no? Mientras pueda, Dios va a usar a su iglesia para buscar a personas que están en la injusticia y la ignorancia total de Dios. ¿Para qué? Para que a través de ellos, usados por el Espíritu de Dios, con autoridad, con poder, con unción, la palabra llegue a ellos y el Espíritu Santo les convenza que son ignorantes, que no entienden a Dios y no tienen la capacidad humanamente de entender a Dios. He orado y he dicho que Dios creó todas las cosas de la nada, absolutamente de la nada. No es, lo único que existía era Dios y la nada. Y en esa existencia Dios era suficiente y no necesitaba de más, de nada. Pero Él quiso crear al hombre, quiso crear todo lo que existe, el universo que se ve. Y lo que no se ve, lo creó Dios. Y en ello, la gloria de la creación fue el hombre, que lo hizo a su imagen y semejanza, para que el hombre tuviera comunión con Dios, para que el hombre disfrutara de la presencia de Dios. Y mientras el hombre estuvo en comunión con Dios, la gloria de Dios se manifestaba en el hombre, ¿no? Entonces, cuando el hombre, y Dios solamente le pide una sola cosa: de este árbol que está aquí, del bien y del mal, no vas a comer. Del árbol de la vida, come cuanto quieras, ¿no? Del árbol de la vida lo puedes comer todo el tiempo, no va a haber ningún problema, eso puedes comer, porque a través de esa comer del árbol de la vida se afirmaba en su comunión con Dios. Pero un día el hombre decidió pecar contra Dios. Primeramente Eva le hizo caso a Satanás y le creyó. Y en segundo lugar, Adán transgredió, porque Dios le habló primeramente a Adán, transgredió lo que Dios le dijo. Y a partir de ese momento el hombre ya no vivía en la gloria de Dios, y Dios tuvo que sacarlo del Edén y puso unos guardianes, unos ángeles poderosos, para que el hombre no pudiera entrar a ese Edén que era tan hermoso, tan precioso, donde Adán y Eva tenían comunión con Dios y permanentemente tenían la gloria de Dios. Entonces, a partir de ese momento, el hombre se aleja de Dios voluntariamente. El hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios,
Por eso que Jesús dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Esa creación, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y tenía una comunión perfecta entre Adán y Eva. A eso Él ha venido a buscar, a todo hombre, de cualquier cultura, raza, nación, no importa dónde sea, de cualquier posición social, no importando la situación en que se encuentre. Puede ahorita encontrarse, tú puedes salir a la calle y encontrar un hombre totalmente desnudo y totalmente loco como el endemoniado de Gadara, y si Dios tiene poder a través de ti y Dios te ordena que tú le prediques el Evangelio, Dios lo puede liberar como Jesús lo hizo. Porque Él dijo, mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Porque hace un momento cuando dije que Dios nos da autoridad. Él nos delega autoridad, nos da el poder del Evangelio. Nos da poder, nos da autoridad y poder. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y en tercer lugar, Él nos unge. La unción de Dios tiene poder para que tú entiendas completamente lo que Dios quiere que tú prediques, y la unción también puede afectar a la persona que estás predicando el Evangelio para que el Espíritu Santo le haga entender y salga de la ignorancia en que está. En tercer lugar, dijimos que en cuarto lugar, que el hombre es un apóstata. ¿Por qué? Porque de una u otra manera Dios habla a través de la creación, a través del ser humano. Como digo, la obra más grande y gloriosa que Dios ha hecho es el ser humano. Bueno, si el hombre entendiera esa gran verdad, como poco a poco lo está entendiendo, ¿no? Antes, por ejemplo, una persona se enfermaba y tenía problemas con las grasas, ¿no? en su sistema, y que afectaban el corazón solamente, y al hombre le quedaba poco tiempo de vida, ¿no? Si esa grasa estaba obstruyendo sus arterias. Pero ahora el hombre, por ejemplo, ha creado un sistema que ellos se meten y comienzan a limpiar las grasas, ¿no? Es increíble, ¿no? Eso es lo que está haciendo el día de hoy, ¿no? A las personas que ya más o menos tienen una edad de 60, 65, o que están fuertes, funciona. Y esa persona después vuelve a vivir una vida normal, ¿no? Es increíble, ¿no? Y ya lo último que estaba leyendo es a las personas que son infértiles, por ejemplo, y han creado unos microscópicos elementos que son tamaño de un espermatozoide y que pueden hacer posible que el hombre vaya y a las mujeres que no pueden introducir el espermatozoide en el óvulo de la mujer. Y están ya viendo la forma como curar el cáncer de las mujeres, de los hombres bajo ese sistema. Todo eso no es creación del hombre. Lo que el hombre hace es descubrir lo que Dios ha creado. Entonces, todo eso, cuando tú ves la maravilla de lo que el hombre está haciendo, tú no puedes decir que Dios no existe. Todo eso Dios lo hace. Pero todo eso depende de muchas cosas, ¿no? Supongamos que está en plena operación esa persona y se va la energía eléctrica y ya no hay energía eléctrica, se cae todo. Entonces, Dios es el que es soberano. Por eso que el hombre es apóstata. ¿Por qué? Porque él decide voluntariamente ir en contra de la manifestación de Dios. En quinto lugar, el hombre es depravado, ¿no? Como se hace inútil, hace cosas malas, muy perversas, muy malas. Cada vez la violencia está yendo a mayores dimensiones, ¿no? En estos días estoy viendo que nosotros, los peruanos y gran parte de la humanidad, que no tiene una identidad clara de lo que son, aún ni siquiera como nacionales, ¿no? como culturas, están siendo llevadas a una cultura de la muerte, ¿no? Con esta fiesta del Halloween. Ya desde principio de septiembre tú vas a algunas tiendas que venden cosas y encuentras puro cosas del Halloween, y ahí está la muerte, ¿no? Ahí está
la calavera, los símbolos de la muerte. Ya hay lugares donde va barbería o lugares donde venden comida, ya está con esas cosas. ¿Qué estamos haciendo? Como estamos depravados y somos inútiles, somos útiles sin Cristo, somos muy útiles para Satanás, para ser agentes de la muerte, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque para que cuando la gente muera, lo veamos con forma tan natural, tan normal, que ya lo único que se afecta es la familia y el entorno a la familia, para volvernos egoístas y no nos importe el dolor de aquellas personas que pierden a su familia. Una cultura totalmente depravada la que hay el día de hoy. Somos crueles, ¿no? Es decir, el egoísmo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Pablo. Todo esto está respaldado en el Antiguo Testamento. Somos corruptos, dice, nuestra garganta es como una tumba profanada, como una tumba abierta, ¿no? Te imaginas, una persona ha muerto hace 8 días y se abre esa tumba, ¿no? ¿Qué sale de ahí? Muerte, ¿no? Olor a muerte, todo es nauseabundo. Así es para Dios el pecado, y también para el cristiano debería ser así. En 8º lugar, el hombre es mentiroso. Su lengua, sin Cristo, siempre vamos a mentir, y aún los cristianos también tenemos ese problema de mentir. En 8º lugar, el hombre es... En 9º lugar, el hombre es destructor. Veneno de víboras hay debajo de sus lenguas. ¿No? Las víboras tienen aquí veneno y sale cuando la víbora muerde a alguien. Así es, cuando tú y yo estamos en pecado, contaminamos. A veces los padres contaminan a sus hijos. Si son padres violentos, si son padres que practican el pecado abierta y escandalosamente, los hijos también lo van a hacer en forma natural, ¿no? A veces miramos noticias o a veces diramos, ¿por qué ese niño se comporta así? ¿No? ¿Por qué ese niño es violento? ¿Por qué ese niño hace esas cosas? ¿Por qué nadie lo puede controlar? Cuando tú vas a su casa, encuentras eso, normal. Hay nadie, en una familia no hay orden, es todo desorden, todo un caos total, ¿no? Entonces encontramos a un niño destructor, a un niño que hace cosas malas, y nadie le dice que lo que hace es malo. Y como ahora está de moda, ¿no? De moda, y los cristianos que no leen la Biblia y no entienden la Biblia le creen a los psicólogos, hay que dejar que hagan lo que quieran, ¿no? Ya después lo corregimos. ¿Cuándo? Cuando ya estén en la cárcel, o cuando estén en un ataúd un día y te traigan a tu hijo que está ahí muerto, porque tú nunca lo corregiste, dejaste que fuera un destructor, porque tú mismo lo envenenaste con el pecado, le hiciste creer que él podía decidir su vida. Maldicientes, es decir, como resultado de ello, nuestra boca está llena de maldiciones y de amargura. Sanguinarios, es decir, después de eso, en el punto 11, el hombre está siempre dispuesto, apresurado a derramar sangre, a matar, ¿no? o a ofender, a hacer cosas tan malas. En el 12 lugares, desventurados, es decir, destrucción y miseria hay en sus caminos. Dijimos la semana pasada que el hombre sin Cristo está totalmente arruinado, es un fracaso total. Y no solamente está arruinado, sino que es un miserable, ¿no? Que te digan a ti, tú eres una persona arruinada, tú eres un miserable, ¿no? Si tú no eres cristiano y no entiendes eso, olvídate. Pero eso dice la palabra de Dios. Todo eso el Espíritu Santo nos hace entender lo que somos, para saber de qué Jesús nos ha salvado, de qué y que no podemos nosotros estar en esa condición. Nosotros no podemos ser sanguinarios. Por ejemplo, un sanguinario es una persona que conoce a Dios y que tiene hermanos en Cristo, ya es un cristiano, ¿no? Que tiene hermanos en Cristo y nunca se saluda, porque tuvo un problema hace 400 años, estoy exagerando, ¿no? Tuvieron un problema y de ahí ya no se saludan ya, y creen que es salvo. No, para Dios son sanguinarios. Sus pies se apresuran para derramar sangre, porque el apóstol Juan dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Y un homicida, ¿qué hace? Es derramar sangre, ¿no es cierto? La sangre de Cristo que has tenido y que te ha cubierto, la has derramado, pues ya no eres salvo.
¿Por qué? Porque esa sangre ya no la tienes. Porque permaneces en esa posición por meses, por años. No perdonas. Te apresuras rápidamente, ¿no? A cualquier cosa. Hacer contra esa persona o a veces hablar con otras personas para difamarlo. O para algo que ha hecho, agrandarlo, ¿no? Es importante que lo entendamos. No podemos ser sanguinarios. No podemos ser desventurados. Y dice, no conocieron camino de paz. ¿Quién no quiere paz? ¿Quién no anhela la paz? ¿Quién no desea paz? Todas las personas desean paz. Pero si tú no vives en una comunión con Dios, nunca tendrás paz, ¿me entiendes? Todo lo que hemos dicho, injusto, ignorante, alejado de Dios, apóstata, depravados, egoístas, corruptos, mentirosos, destructores, maldicientes, amargos, sanguinarios, desventurados, es decir, arruinados y miserables. Es decir, con eso, ¿qué paz va a haber en tu vida? No puede haber paz. No puede haber paz, ¿me entiendes? No hay. Tú lo que haces es engañarte y creer que si te fuiste de viaje y tú fuiste en Bora Bora, que es una de las islas más hermosas que hay en el mundo, te vas allá y estás feliz ahí. ¿Cuántos? 5 días, 10 días, un mes, hasta que te aburres y ya no encuentras paz ya. Así cree el hombre, ¿no? O crees que tú y tu familia, y ahí estás con ellos y todo está bien, hasta que algo pasa. Y de un momento a otro, lo que estaba bonito, por una tontería a veces comienzan a discutir, a pelear los padres, o los hermanos se pelean entre ellos. Si ya son jóvenes o adultos, has convocado una reunión tú como abuelo, como padre, todo está bonito, y por algo que no tiene nada de importancia, comienza un problema. Y todo lo bonito que estaba, se perdió. ¿Por qué? Porque esa es la condición del pecador. No puede producir paz. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice. Es decir, la única manera de poder tener paz es viniendo al camino. Y el único camino que hay para llevarnos a la paz es Jesucristo, que por eso digo, yo soy el camino. Es decir, si usted quiere tener paz, tiene que venir a mí. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. A veces esos momentos de paz terminan siendo los recuerdos más terribles que tú como familia has tenido y has querido tú generar una paz cuando no eres cristiano. Por eso aquí no es fuerte, y camino de paz no conocieron. Es decir, el camino siempre es un progreso. Es decir, el conocer a Dios es algo que tú vas progresando, que vas mejorando cada vez, porque el Espíritu de Dios te hace entender cuál es la vida que tienes que vivir, porque el camino es estilo de vida. Dice, y no conocieron el camino de la paz. Camino de la paz. En griego se llama una oración genitiva. Es decir, camino de paz. La palabra de, es decir, para que haya paz, tiene que estar en el camino. ¿En qué camino? En el camino que es Jesucristo, que Dios ha hecho. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, ustedes me han visto vivir mi estilo de vida. Camino de vida es el estilo de vida que tú tienes, el modo de vivir que tú tienes, los hábitos que tú tienes como hombre, como mujer. Ese es camino. Si esos caminos han sido el día que tú viniste a Cristo, lo primero que Dios hizo con nuestras vidas es producir un arrepentimiento verdadero y genuino.
Un arrepentimiento en el cual el Espíritu Santo nos hizo entender nuestra condición en la cual estábamos. ¿De qué? De pecado. Mi mente es afectada o influida, o la unción del Espíritu Santo me hace ver que yo estaba en las tinieblas, que yo vivía en la total oscuridad con respecto a Dios, que no tenía el más mínimo conocimiento de Dios. Era un religioso y que podía pertenecer a la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional o Asamblea de Dios o al Movimiento Misionero Mundial, y yo creía que era cristiano. Pero cuando viene la verdad de Dios a mi vida, me hace ver que soy pecador y que yo estoy bajo maldición, que estoy arruinado, que soy un maldito. ¿Me entiende? Porque el pecado me maldice. Y nadie me lo había hecho entender porque no tenía esa capacidad, porque el único que lo puede hacer entender es el Espíritu de Dios, que te hace entender esa verdad. Pero fue necesario que alguien te trajera la palabra de Dios, que te hablara la palabra de Dios. Ese hermano, esa hermana que se pasó toda la semana orando y buscando de qué manera voy a enseñar a este niño de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 7, de 8, de 9, que él es un pecador. Porque un niño de 2, 3 años ya se puede arrepentir de sus pecados. Ya sabe lo que es el pecado, ya sabe lo que es la muerte. A veces no queremos enseñar a nuestros hijos qué significa la muerte, pero hay que enseñarles. Una de las tareas que Emily en estos días tiene es esa, ¿no? Porque Emilia le ha preguntado: mamá, ¿qué es muerte? ¿Qué es la muerte, mamá? Y ella tiene que enseñarle, como tú y yo, que no somos eternos, ¿me entiende? Pero hay una muerte que también hay que explicarle, que es la muerte eterna. Como tenemos que explicarle también qué es la vida eterna a nuestros hijos, ¿me entiende? Eso es trascendental. Bueno, Dios ha creado todas las cosas. El libro que menos leen los cristianos, y algunos tienen hasta terror de leer, es Apocalipsis. ¿Por qué Apocalipsis? ¿Sabe por qué? Porque Satanás se encarga de eso. Porque al final tú ves en el capítulo 21 y 22 lo que Dios va a restaurar por la eternidad, donde estaremos con Él por la eternidad, donde habrá un cielo nuevo, una nueva tierra. Dice que del cielo arriba, en el cielo, en el tercer cielo, ya Dios tiene preparada la nueva Jerusalén. Y Dios hará un nuevo cielo y nueva tierra y descenderá esa nueva Jerusalén. Y ahí estaremos viviendo aquellos que vivamos en Cristo por la eternidad con Dios. Pero si yo no le enseño, si no hablamos de eso, ¿cómo el Espíritu Santo puede trabajar? De repente tú puedes decir: yo estoy aquí y yo tengo años, 43 años en esta iglesia. Pero si no has tenido un encuentro verdadero con Dios, ¿por qué a veces te pones rebeldón? ¿Por qué a veces no quieres obedecer? ¿Por qué a veces buscas cualquier justificación para no venir a un culto? Cuando uno ama a Dios, hermano, sabe que tiene que venir permanentemente y ser parte de la iglesia, salvo que haya cosas mayores que hacer que se presentan. ¿Sabes por qué? Porque un día estaremos en la eternidad con Dios para siempre. Ahí no habrá ya que tengo que mi familia, que tengo que ir a comer. No, hermano, vamos a estar delante de Dios por siempre. Por eso se hace tantas cosas para impedir que tú seas parte viviente de una iglesia que ha encontrado el camino y está en el camino de Dios. Por eso dice: y camino de paz. Y estás en el camino de paz. Puedes estar, hermano, muriéndote de cáncer.
porque Dios puede determinar que muramos de cáncer y estar en paz con Dios. Y estar en paz con Dios. Con una paz increíble, que la gente que te puede mirar se quede asombrada. Que los médicos se queden asombrados. Emily tenía un amigo que se llamaba Jonathan y no me acuerdo su apellido. Un joven, tremendo, un hombre de Dios. Un joven muy, muy hermoso. Él se convirtió a Cristo, hermano. Y en el tiempo de la pandemia, él era chef, trabajaba en un restaurante. Le dio el COVID. Y cuando lo analizaron, tenía leucemia. Como era joven, hicieron un trasplante de médula para ver si podía reaccionar, porque un trasplante de médula hace posible que la leucemia se revierta. Pero no pasó. Y llegó el día en que se murió. Pero ¿sabe? Ese muchacho vivió en ese hospital con una paz increíble, con una paz fuera de lo común. Lo único que a él le preocupaba era su hija que era pequeña, que es gran amiga de Emilia. Una niña, es lo único que le preocupaba, hermano. Y él dejó un testimonio tan grande en ese piso, que hasta el día de hoy los médicos, enfermeras que trabajan en ese piso se acuerdan de él, y cuando tienen una necesidad espiritual le llaman a su esposa. ¿Entiendes? Esos son los caminos de paz. Esos son que tú sabes al final que tienes que aceptar que en este tiempo Dios te ha dado un tiempo de vida nada más. Que Él hacía el día que decidió crearte, Él sabía hasta qué día y hasta qué hora ibas a vivir en esta tierra. ¿Me entiendes? Eso, por eso dice, y camino de paz no conocieron. ¿Conoces a Dios? ¿Has tenido un encuentro verdadero con Dios? ¿Ha habido un arrepentimiento, como decía hace un momento, en la cual tu mente comenzó a procesar lo que Dios quería al escuchar y a entender la palabra que el Espíritu Santo te hace entender? Y ese mismo Espíritu Santo te dice, mírate, y tú mismo dices, yo estoy en pecado. Él no viene a acusarte, Él te viene a convencer de pecado. El Espíritu Santo te convence de que eres pecador. Él nunca te acusa. Él te muestra tu condición en la que estás, en la que estamos, ¿me entiendes? Delante de Dios. Porque cuando tú vas a un médico, tú quieres que el médico te dé el diagnóstico, ¿no es cierto? Tú vas a un médico y te dice, ya señora, ya está bien, usted toma y te da la medicina, toma esto y tome tal y chao. Oye, dice, ¿este médico qué cosa? Tú dices, ¿qué cosa es? De repente, ¿cómo se llama? Es médico veterinario en lugar de ser médico de personas, ¿no? Cree que está tratando con animales. Porque así hay médicos, ¿no? Lamentablemente hay médicos así que te tratan como si fuera cualquier cosa, y al menos lo de entidad pública, y como la mayoría no sabe sus derechos, porque si un médico te trata de esa manera, tú puedes ir ahí y reclamar. ¿Y dónde está? Y te tienen que atender. Y ese médico tiene que ser llamado a la atención. ¿Me entiendes? Porque trabajas con seres humanos que son dignos. ¿Me entiendes? Tú eres digno. Cuando tú y yo hemos sido creados de imagen y semejanza de Dios y entendemos que somos imagen y semejanza de Dios, somos personas dignas. ¿Me entiendes? Para Dios. Si Dios nos dignifica, salvándonos y convirtiéndonos en sus hijos, tú te tienes que creer. Tú no eres don nadie. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Cuando el Señor te convierte y te transforma, pero es necesario que te arrepientas. Pero ese mismo arrepentimiento que Dios y te hace ver con dolor, con quebranto, con tristeza, con llanto, con clamor, que somos pecadores, ese mismo Dios también te dice, Cristo murió por ti. Cristo entregó su vida por ti. El Hijo de Dios perfecto, el que se humanó y se hizo semejante a ti y ha pasado lo mismo que ti,
pero no ha pecado. Él tomó tu lugar en la cruz de Calvario y Él te ha salvado. Arrepiéntete y entrégale tu vida a Cristo. Y Él lo hace. Y ahí es donde tú estás diciendo que estás conociendo el camino de paz. Porque lo primero que tú experimentas cuando Dios te salva es una paz, un refrigerio. Todos los que hemos sido salvados hemos experimentado esto. Dice, no sé qué me pasa, no sé cómo explicar, pero tengo algo, tengo una paz, tengo un gozo, tengo una alegría, un refrigerio. Siento que de mi cuerpo, de mi ser ha salido un peso terrible que tenía. Y puede clamar a Dios y puede alabar a Dios. Está en el camino de paz y tiene paz con Dios y comienza a ver a las personas como Dios quiere que lo vea. Y dice el último, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es lo más fuerte de todos de las 14 acusaciones que hace Pablo. No hay temor delante de sus ojos. Mire, si todo lo que hemos descrito, Dios, a través de Pablo describe la situación de un ser humano que es injusto, que está apartado de Dios, que es un apóstata, que es un depravado, que es un corrupto. Lo último, ¿no?, que es fuertísimo, ¿no? Es decir, estás arruinado. Es un miserable. Es decir, todo eso. Y sabiendo todo eso, seguimos pecando contra Dios. El Espíritu Santo nos ha hecho entender todo eso. Y seguimos pecando contra Dios. Seguimos viviendo la vida que no se nos da la gana. Y no salimos de esa posición de pecado. ¿Entiende? Por eso es el pecado más fuerte, es el último. Y por eso que los jóvenes están estudiando el libro de Proverbios y creo que no vamos a demorar 4 años en terminar ese libro. Porque estamos yendo por párrafo. Los jóvenes que vienen y le entra por un oído y le sale por otro, está bien. Pero para Dios, Él sabe lo que tú has escuchado. Él sabe lo que tú has oído. Él sabe lo que has entendido. Él sí lo sabe. Él sabe que esa vez te habló Dios y tú saliste de aquí, Dios me ha hablado y después tu vida sigue normal. Preocúpate. Al que mucho se le da, mucho se le ha de demandar. Cada culto que tú vienes, amado hermano, amada hermana, tú que eres dominguero, que solamente apareces los domingos y vienes a la escuela bíblica tarde. ¿Por qué vienes tarde? Porque para ti Dios no está en el primer lugar, pues, hermano. ¿Por qué te voy a engañar? Esa es la verdad. Si tú amas a Dios, hermano, es el día más importante de tu vida. He trabajado 6 días, 5 días, y Dios me ha dado trabajo, me ha dado salud, me ha dado todo. Y cada vez me va mejor en el trabajo, y el día domingo es el día que menos fuerza tengo para venir. Pero si fuera por el trabajo, salgo disparado como una bala. Si no hay carro, caminando me voy a trabajar. Ya basta de engañarte a ti mismo, no te engañes. No te engañes. Si eres un hijo de Dios, tienes que tener temor de Dios. Y el temor de Dios te hace sabio. Dice, no, hoy día yo tengo. Así no tengas ninguna parte, hermano, en esta iglesia. No te den parte. ¿Cuánto más si tienes parte? ¿Cuánto más si abres la puerta? ¿Cuánto más si limpias los baños? ¿Cuánto más si eres maestro? ¿Cuánto más si tienes una posición que Dios te ha escogido y te ha colocado en la iglesia? Y llegas cuando quieres y cuando tienes parte, sí estás. Cuando no tienes parte, llegas tarde. Esa no es la iglesia que Dios ama, ¿me entiendes? Esos no son caminos de paz. ¿Te sientes bien cuando vienes tarde? ¿O ya te acostumbraste a estar? Ya somos tan sinvergüenza, ya no tenemos no tenemos temor de Dios, porque venimos así, pues ya.
Es mejor hablar las cosas como son, amado hermano. Si el Espíritu Santo te habla, Él va a producir en ti arrepentimiento para que cambies y fe. Pero si tú estás oyendo nada más, vas a luchar, vas a durar una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses y después vas a volver a tu normalidad, a lo que eres. Por eso que no tienes camino de paz. Pasa algo y tienes temor, tienes miedo, tienes temor a todo, siendo cristiano. ¿Me entiendes? Porque no tienes camino de paz, porque no hay temor de Dios en tu corazón. Dios nos ayuda, hermano, a entender. Dios quiere que todos seamos temerosos de Dios. Como el que se está hablando del Antiguo Testamento, por eso que concluye con eso. No hay temor de Dios. Y tú lees el Antiguo Testamento, los libros sapienciales o los libros de sabiduría, ¿no? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, nos hablan de la sabiduría. Nos hablan de tener temor a Dios. Lamentaciones, ¿no? El discurso de todo lo hablado, ¿qué cosa es? Teme a Dios. Todo lo que habla Salomón, no sean como yo, dice Salomón. Un día perdí el temor a Dios, hice cosas muy malas. Teme a Dios, teme a Dios. Padre, yo te doy gracias en esta mañana y te pido que nos sigas hablando, Señor. Y aquellos que no te conocen, tu palabra tiene poder, Señor, por medio de tu Espíritu Santo para hacer entender su condición de pecado en la que viven. Sí, Señor, tú eres poderoso para salvar la vida, para convertir la vida, Señor, para que ellos se encuentren en el camino de la paz y para que vivan en el temor de Dios y al ser temerosos de Dios, hagan las cosas conforme a tu voluntad y sean sabios, Señor amado. Y tu iglesia pueda crecer en la gracia. Que esta iglesia pueda afectar no solamente esta comunidad, sino las naciones, para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.